Héctor Yepes sostuvo que no está de acuerdo con la resolución de la Corte Constitucional, aunque dijo que el proyecto de ley desacata lo ordenado por la misma. Varios testimonios que indican conclusiones opuestas o invitan a conclusiones opuestas. Desde el proyecto SOS Mamá, como su nombre lo indica, nos dedicamos a brindar acompañamiento y asistencia a madres y especialmente a mujeres y adolescentes que enfrentan serias carencias económicas u otro tipo de desafíos, sean personales, familiares, carencia de trabajo, y que frente a este sentimiento de abandono y exclusión, la noticia de un embarazo las lleva a la desesperación. La buena noticia es que hasta la presente fecha el proyecto SOS Mamá ha acompañado y asistido alrededor de 14,000 madres. Y la cifra y la experiencia nos dice que el 100% de ellas, al recibir este acompañamiento y asistencia, ha desechado cualquier duda sobre la terminación del embarazo. Eso nos permite decir con confianza, en base a nuestra experiencia, que incluso en los casos más extremos, más sensibles, las madres siempre acogen la vida si están acompañadas y asistidas. Esta es una solución integral en la que todos los individuos de la especie humana involucrados en la problemática del aborto reciben atención y protección a sus derechos. La sentencia de la Corte Constitucional determinó que el aborto en caso de violación no es punible. Pero si observamos, jamás habló, por ejemplo, de que el derecho o el aborto fuese un derecho ni constitucional ni un derecho humano internacional. De hecho, ni la Constitución ni el derecho internacional lo reconocen de esa manera. En ningún instrumento, en tratado internacional, se declara el derecho al aborto. Nuestra Constitución tampoco lo reconoce. Y fíjense lo que nos dice la Corte Constitucional en el párrafo 110 de su sentencia. Cito, esta Corte advierte que la presente causa no radica en determinar la constitucionalidad o no del aborto en el Ecuador, sino de la configuración legislativa del delito. Y sigue la Corte, terminó la cita, y sigue la Corte el análisis bajo los criterios de idoneidad y proporcionalidad de la pena al delito de violación en caso de mujeres que han sido víctimas de violación. El aborto no ha cambiado de estatus. En nuestro ordenamiento jurídico sigue siendo un delito. Hablar de un derecho al aborto es inducir a error. Es más que nada una estrategia comunicacional, pero no tiene sustento jurídico. Es muy valioso todo el discurso emotivo sobre las víctimas, su acompañamiento. Es fundamental que lo escuchemos para determinar las necesidades a las que debe responder la ley. Pero la técnica jurídica no se debate entre extremos. No podemos caer en el error de que o se garantiza un derecho o se prohíbe una conducta y no hay nada, ninguna posibilidad en el medio. No se trata de el extremo de escoger por la víctima sobreviviente o de condenarla a un aborto en la clandestinidad, como han dicho algunas intervenciones anteriores. La sensibilidad al acoger las víctimas de cualquier violación a los derechos humanos claramente requiere empatía y sensibilidad. Eso compartimos proyectos como el que lleva a cabo Surcuna y el SOS Mamá. Pero al momento de legislar o adjudicar, es necesario que la reacción emotiva nos ceda espacio para buscar respuestas meditadas, que busquen el desarrollo humano integral, que nos permitan alcanzar este objetivo de respetar y promover la dignidad humana. Y precisamente la Corte Constitucional nos mandó a elaborar un proyecto de ley en ese sentido, lo cual desobedeció la Defensoría del Pueblo. Y cito el párrafo 195 de la sentencia.
El proyecto de ley debe establecer condiciones y requisitos para que exista un adecuado balance entre la protección del nasciturus, es decir, el ser humano en el vientre, y los derechos humanos de las mujeres víctimas de violación. No podemos caer en la trampa de pensar que establecer un límite temporal, es un perjuicio para la mujer y solamente se trata. Por mucho, el establecer y reconocer la edad gestacional ayuda a prevenir efectos no deseados, resultados fatales, sabiendo qué procedimiento es el que corresponde al momento del embarazo. Y este término también se compadece del otro ser humano cuya vida está en entredicho en ese procedimiento. Hemos escuchado hoy ningún criterio ético, ningún criterio religioso, ningún criterio moral. Hemos escuchado de 3 médicos hasta ahora, 3 médicos decirnos la vida, no porque lo digo yo, no porque lo dice mi libro o mi artículo. Las mejores fuentes científicas nos dicen el individuo de la especie humana inicia su vida al momento de la fecundación o concepción. Hemos escuchado en la primera intervención que ya hay capacidad de sentir dolor y actividad cerebral desde tempranísimas etapas del embarazo. Nada de esto ha sido escuchado o considerado, si es que fue escuchado, en el informe de primer debate de la comisión. Hay una disputa inmensa entre la ciencia y la opinión de organizaciones sociales. Hoy por hoy no hemos escuchado, por ejemplo, qué tienen que decirnos nuestras asociaciones nacionales de ginecología y obstetricia. Y el informe del proyecto de ley tampoco lo hizo, la Defensoría del Pueblo tampoco lo hizo. Hemos escuchado que se van a presentar criterios técnicos y luego hemos escuchado muy interesantes argumentos emotivos. Pero de nuevo, no podemos resolver el tema de este proyecto de ley solo en base a ellos. Debemos también respetar el proceso político internacional de recomendaciones y resoluciones contradictorias, de soft law, instrumentos no vinculantes, que en ningún momento han llegado a la conclusión final sobre el estatus del aborto. Esta es un área que cuando sale una resolución con el eufemismo salud sexual y reproductiva, inmediatamente en la siguiente sesión, por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reacciona con una resolución que enfatiza el término protección a la salud materno-infantil. No hay un acuerdo internacional en esta materia. Los tratados son claros. Los instrumentos de soft law, evaluados de buena fe, nos muestran una historia de debate y tensión antes que una conclusión final. Dejo la discusión del valor jurídico de los instrumentos de soft law en honor al tiempo. Y es necesario que ustedes, señores asambleístas, escuchen la disputa no resuelta entre sectores sociales, ciencia. El informe del primer debate no incluyó ninguna de estas consideraciones, ni médicas, ni jurídicas, ni de todos los sectores sociales que hoy ustedes escuchan. Es necesario para proyectos como el SOS Mamá, que brindan ese acompañamiento y asistencia a mujeres embarazadas como una solución real a la reparación integral, quiero decir, y efectiva, significativa. Es necesario para nosotros contar con un marco legal que deje en claro que si se ha despenalizado el aborto por violación, nunca se ha constituido un derecho y hay otras opciones que agotar que son más armónicas con el derecho a la vida del que está por nacer y que está en el vientre, cuya voz no vamos a escuchar en testimonios, cuya voz no vamos a escuchar de cómo sufrió un desmembramiento o una desintegración o una expulsión abrupta. Él es el embrión, el ser humano en el vientre, es el que no tiene voz en este caso, y ustedes, señores y señoras asambleístas,
tienen el deber de pensar y velar por también su bienestar y el de las víctimas sobrevivientes de violación. El informe del proyecto de ley que tienen en sus manos, el proyecto de ley de la Asamblea es extremadamente incompleto y erróneo. Y creo que se debería devolverlo a la comisión para que se fortalezca el debate. No se dejen de lado propuestas alternativas por simples formalidades y se consideren todas las posturas médicas, científicas, jurídicas, sociales sobre este tema y se incluyan en el debate y se incluyan en el informe. Es una invitación a ustedes, señores asambleístas, a devolver el proyecto de ley a la Comisión Especializada de Justicia y Estructura del Estado para que se realice un alcance al informe. Sin más, de nuestra parte, tanto de la organización Dignidad y Derecho, organización dedicada a temas jurídicos, que asiste a SOS Mamá y otras fundaciones y organizaciones sin fines de lucro que acompañan a mujeres durante el embarazo y después del embarazo. Pedimos que haya una consideración mucho más seria y que respete el verdadero sentido de dignidad y desarrollo humano integral en la discusión de esta ley, tal y como la Corte Constitucional lo dictamina. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecemos la participación de Pierre Pigot.